Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Ginecología Mijangos. Pongo a su disposición con el mismo nombre, Ginecología Mijangos, pues el acceso a nuestras 3 redes sociales, a Instagram, Facebook y el canal de YouTube que ya comentamos. Hoy vamos a hablar acerca de la vigilancia del trabajo de parto. Acerca del trabajo de parto ya subí previamente 3 videos. El primer video que fue acerca de la fisiología de la contractilidad uterina, el segundo video que fue acerca de la clínica y la mecánica del trabajo de parto, y un tercer video que le puse trabajo de parto 4, porque hablo de la atención del parto, es decir, de los movimientos, la técnica con la que un médico debe atender el parto. Ahora voy a grabar algo que estaba pendiente, que había yo omitido, pero que ahorita estamos subsanando esa omisión. La tercera parte, que es la vigilancia del trabajo de parto. Entonces, empecemos. La primera consideración para hablar de la vigilancia del trabajo de parto es cuándo ingresar a la paciente. Entonces, hay una respuesta muy rápida y práctica, es cuando esté en trabajo de parto. Pero identificar con precisión el inicio del trabajo de parto puede costar un poco de trabajo. Entonces, en los pródromos del trabajo de parto y empezando la fase latente del trabajo de parto, todavía la paciente puede ser evaluada, vigilada en urgencias o en admisión de parto, se le llama en algún hospital. Ahí idealmente debe estar un médico de muchísima experiencia por estas dos condiciones, para que identifique que efectivamente está en trabajo de parto y también para que identifique factores de riesgo. Que identifique si una paciente tiene preeclampsia, si tiene ruptura de membranas, si existe posibilidad o no de que haya desproporción cefalopélvica, si el latido cardíaco del feto es el adecuado, si no hay sufrimiento fetal agudo y un largo etcétera, que es identificar estos factores de riesgo para que desde que llegue a la paciente pueda recomendarse un tratamiento enfocado precisamente a las condiciones de la paciente. Y muy importante lo que ya habíamos empezado a describir, en la fase latente todavía podemos tener a la paciente en deambulación, sin canalizaciones, con vigilancia periódica ahí en el área de urgencias, en el área de admisión de partos, y ya cuando se encuentra en fase activa, la paciente debe ingresar a la sala de labor. Porque obviamente los cuidados en la sala de labor son incluso un poquito, mucho más estrictos con la paciente. Entonces, ya en el ingreso hospitalario idealmente debemos pedir el expediente anterior, porque para que aprovechemos las ventajas de conocer cómo fue su control prenatal, los resultados de ultrasonidos previos, de exámenes de laboratorio, y luego la elaboración del partograma. El partograma en prácticamente todos los hospitales es un documento del expediente clínico muy importante, porque de manera gráfica nos orienta acerca de la evolución del trabajo de parto. Entonces, en el partograma evidentemente va a constar la hora de la evaluación, la dilatación, las modificaciones cervicales en general, el estado de las membranas, si están rotas o no, el comportamiento de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto, etc. Muy importante es que desde el inicio y durante todo el trabajo de parto haya una muy buena comunicación con la paciente y con sus familiares. Uno de los principales problemas que surgen en la vigilancia del trabajo de parto es que la paciente o sus familiares no entienden lo que está pasando. Entonces uno debe ser muy puntual en estar explicando a detalle lo que está pasando con su paciente. Y siempre que exista consentimiento informado. De todo lo que estamos haciendo, la paciente debe estar consciente y de acuerdo. Si vamos a romper membranas, si vamos a colocar un bloqueo peridural, etc., la paciente debe estar bien enterada. Y considerar los datos de alarma obstétrica. Esos en otro video en su momento los detallaremos. Pero los datos de alarma obstétrica cuando la paciente todavía está deambulando son importantísimos. Que el bebé se mueva como es normal que se deba mover, cómo es la actividad uterina, que no escurra agua sangrada por su vagina, cefalea, o datos de vasoespasmo como son cefalea, parecias en palmas de las manos, plantas de los pies, que vean lucecitas, etc. Lo que normalmente le comentamos a la paciente. Y permitir hasta donde sea posible el acompañamiento. Es decir, muchos hospitales, por la disposición de los servicios, es difícil, pero debemos permitir el acompañamiento hasta donde sea posible y que con frecuencia el paciente, el familiar, pueda acceder al área, todavía no al área de labor,
pero sí para que controle, tranquilice a la paciente, para que esté enterable, para que participe en el trabajo de parto. Bueno, las indicaciones al ingreso, ayuno o dieta, dependiendo, que van en íntima relación con la 4. O sea, ayuno y dieta, dependiendo de qué tanto tiempo lleva con ayuno la paciente. Acuérdense que el trabajo de parto, un enemigo natural del trabajo de parto, del buen trabajo de parto, es la hipoglicemia. La paciente debe no estar en ayuno prolongado precisamente para que tenga buen nivel de glicemia, porque el desgaste de energía que va a hacer es formidable. Entonces, el tiempo de ayuno, el estado de hidratación y la fase del trabajo de parto. Entonces, cuando el trabajo de parto ya está muy avanzado, pues no se recomienda dar alimentación, porque cuando la paciente llega al expulsivo va a estar pujando, pues obviamente puede vomitar o puede tener otros problemas. Enema evacuante no debe aplicarse de rutina, pero cuando nosotros percibimos que el ámpula rectal a través de un tracto vaginal está estorbando, que está densa y material fecal, heces fecales muy densas y muy protuberantes, pues es muy recomendable realizar un enema evacuante. Actualizar los laboratorios cuando estos no estén actualizados. Si tienen unos laboratorios recientes no será necesario, pero si no, biometría hemática, química sanguínea y examen general de orina, tiempos de coagulación fundamentales. A menos que detectemos otro problema, pues pueden agregarse otros exámenes de laboratorio. Lo que dije, si la paciente la dejo en ayuno, ya debo aplicar soluciones. Habitualmente, cuando la paciente está deambulando, todavía la tendré sin soluciones. Cuando la paciente ya está en el área de labor, porque ya está en fase activa, entonces recomendamos ya que la paciente esté canalizada para que por ahí esté recibiendo líquidos y un poco de glucosa. Deambulación, cuando la paciente está en fase latente, puede estar deambulando en el área de urgencias, en el área de la recepción de urgencias, incluso ir a su casa y regresar para una siguiente evaluación, o cuando ya está en fase o en hospitalización, si decidimos hospitarla, puede todavía deambular dentro de los pasillos del hospital. Y finalmente, cuando ya está en la fase activa, debe estar idealmente en decúbito lateral izquierdo la mayor parte posible del tiempo, porque es en la posición en la que mejor se oxigena la paciente, sin pensar que pues, sea como un régimen militar. Es decir, que la paciente, por supuesto, que puede estirarse, sentarse, ponerse de ladito y todo, pues siempre con el afán de que la paciente se reduzca su estrés y su ansiedad. La tricotomía, que tampoco debe ser de rutina, pero sí, obviamente hay el vello del área genital que puede estorbar para sobre todo la episiotomía o cuando se realiza cesárea, entonces se recomienda. Y finalmente, vigilar la frecuencia cardíaca y la actividad uterina, que es de lo que vamos a hablar. ¿Cuáles son los parámetros mínimos? ¿Cómo se debe vigilar a una mujer que está en trabajo de parto? Bueno, signos vitales cada hora, todos los signos vitales, pero sobre todo la tensión arterial. La hipotensión arterial también es un enemigo del buen trabajo de parto. Como ya les decía, idealmente debe estar en decúbito lateral izquierdo. Debemos auscultar la frecuencia cardíaca fetal cada 20 a 30 minutos, idealmente después de la contracción. Recuerden que la contracción es un reto para el feto, es una fuente de estrés, y si nosotros evaluamos la frecuencia cardíaca después de la contracción, pues nos puede dejar tranquilos o no el comportamiento de la frecuencia, cómo se adaptó a la contracción uterina. La evaluación de la frecuencia cardíaca fetal puede ser con estetoscopio de Pinar, que es muy importante que lo aprendan a utilizar los jóvenes. De eso hay un video específico que se llama realización de maniobras de Leopold, auscultación de frecuencia cardíaca fetal y medición de altura uterina. En este mismo canal, ahí hay un video, se los recomiendo bastante, para que sepan cómo se debe utilizar un estetoscopio de Pinar. O con Doptone, que es mucho más práctico porque es un aparato eléctrico que detecta la frecuencia cardíaca fetal, y ahí ya incluso en una pantallita el aparato nos dice cuál es la frecuencia cardíaca fetal. Muy importante, la monitorización electrónica continua de la frecuencia cardíaca fetal no debe realizarse de rutina. Está ya demostrado que para pacientes con embarazo de bajo riesgo no representa ningún beneficio y sí puede aumentar la frecuencia de cesáreas y la frecuencia de medidas intervencionistas, como ruptura de membranas, como aplicar oxitocina, y no necesariamente aumenta el ingreso de pacientes a unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente nos ayuda a detectar sufrimiento fetal y sí podemos exagerar en las medidas de intervención. La actividad uterina debe ser evaluada por lo menos aproximadamente cada media hora, cada 30 minutos. De ser posible puede colocarse un catéter intramniótico para que sea mucho más fidedigna. Y finalmente, de lo que vamos a hablar a continuación es de la utilidad-beneficio de aplicar una analgesia obstétrica, un bloqueo peridural, y de romper las membranas coreognióticas. La monitorización electrónica fetal
está indicada sobre todo, puede ponerse en cualquier condición, pero sobre todo cuando nos encontramos con un trabajo de parto prolongado, cuando la dilatación ha sido lenta, el curso del trabajo de parto ha sido tórpido, o cuando ya aplicamos oxitocina para aumentar o acelerar el trabajo de parto, o cuando ha habido dificultad para la detección de la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, cuando hablamos de esta falta de progresión, dije que el trabajo de parto prolongado, cuando pensamos que hay un problema y que debemos actuar, bueno, cuando hay una actividad uterina que la palpamos, que la detectamos como irregular, recuerden, vean los videos anteriores, pero ya dijimos, la frecuencia de la actividad uterina normal es al inicio del trabajo de parto 3 contracciones en 10 minutos, cuando la dilatación ya es avanzada, más de 7 de dilatación, ya debe tener 4 contracciones en 10 minutos, y al final durante el expulsivo 5 contracciones en 10 minutos. Entonces, cuando veamos que hay una actividad que no empata con esto que estamos comentando, diríamos que puede haber una falta de progresión en el trabajo de parto, o cuando la dilatación y las demás modificaciones cervicales no avancen en el curso de las siguientes 2 horas. ¿Qué debemos o qué recomendamos cuando nos encontramos con esto? Pues romper las membranas corioamnióticas sería útil, aplicar oxitocina, ahí, como ya dijimos en la diapositiva anterior, colocar un monitoreo electrónico de la frecuencia cardíaca del feto, vaciar la vejiga si la paciente no pudiera vaciarla espontáneamente, o el recto, y si fuera posible aplicar un bloqueo peridural. Eso ayuda bastante porque relaja la musculatura del piso pélvico, y siempre tener a la paciente, como ya habíamos dicho, en decúbito lateral izquierdo. Ahora, la analgesia obstétrica idealmente deberíamos aplicársela a todas las pacientes. Si no se hace es porque no tenemos el recurso humano ni material para hacerlo. Si no hay tantos anestesiólogos ni tantas salas de expulsión. Pero, por ejemplo, a nivel privado, pues prácticamente todos los médicos bloqueamos a nuestra paciente. No solo para quitarle el dolor, sino también para regularizar el trabajo de parto. Es decir, para que el trabajo de parto evolucione de manera más satisfactoria. Porque, como ya dije, relaja los músculos del suelo pélvico y eso favorece un buen trabajo de parto. Nunca debe bloquearse en fase latente, siempre idealmente en fases avanzadas, 6 o más de dilatación. El bloqueo es un bloqueo peridural, solo debe realizarse en la sala de expulsión. No debemos bloquear en la sala de labor, ni tampoco en la sala de expulsión y regresarla a la sala de labor. La bloqueamos en la sala de expulsión y ahí se queda. Se incrementan obviamente los cuidados tanto del médico como de la enfermera. Ahí ya deben permanecer el anestesiólogo, el médico que va a atender el parto y la enfermera para el cuidado de esa paciente. Y por lo tanto, ahí obviamente entienden que es una repercusión sobre el personal de salud. No habemos tantos médicos como para vigilar tanto de la manera que estamos platicando un trabajo de parto. La amniotomía o la amniorexis no debe pensarse en realizar de rutina. La debemos realizar sobre todo cuando el trabajo de parto ha sido tórpido, lento. Como dijimos, cuando hay una dilatación estacionaria podríamos pensar en romper las membranas. También, igual que el bloqueo, debe ser con una dilatación avanzada, nunca con menos de 5 de dilatación. Idealmente la cabeza debe estar encajada para evitar o reducir al mínimo el riesgo de prolapso de cordón, y todos los beneficios que tiene la amniorexis es bien conocido, ¿no? Acorta el trabajo de parto, me ayuda a detectar o no meconio, por ejemplo, disminuye la necesidad de utilizar oxitocina, no aumenta la frecuencia de cesárea, es decir, no predispone a la distocia, no genera sufrimiento fetal agudo y en general no hay efectos adversos en el recién nacido. ¿Cuándo pasar a la paciente a la sala de expulsión? Bueno, cuando la paciente ya tiene 8 centímetros de dilatación si es multigesta, y con dilatación completa y en directa cuando es primigesta, que es más o menos el tiempo que yo voy a tardar en preparar a la paciente. En cada una de estas actividades que yo realizo para atender el parto, me llevo algún determinado tiempo. Por ejemplo, colocar a la paciente en una posición adecuada, alrededor de 3 minutos, lavar a la paciente 7-8 minutos, vaciar la vejiga otros 3 minutos, lavarme yo, vestirme yo y colocar a la paciente. Aproximadamente me tardo 15 a 20 minutos, entonces debo pasarla con el tiempo suficiente para que estén cumplidos adecuadamente todos estos parámetros. Y siempre mantener la vigilancia. Es un error muy común que cuando ya la paciente está en expulsivo y ya la tenemos vestida, porque ya la vestimos, no oyen la frecuencia cardíaca fetal. Entonces uno llega a ver pacientes que le están atendiendo el parto y preguntan, oye,
¿qué tiempo tiene que le oíste la frecuencia cardíaca fetal? No, pues no se lo oí. ¿Por qué? Pues que ya tiene los campos estériles. No importa. Ahí pasa a segundo término la asepsia y la antisepsia. Retiramos el campo, colocamos el estetoscopio de Pinar o el Doptone o el monitor y oímos y quedamos perfectamente convencidos de que la frecuencia cardíaca fetal está como debe de estar. Bueno, siempre ha habido controversia en cuanto a la realización de la episiotomía. Hubo un tiempo, entre la década de los 70s y 80s, que prácticamente se hacía de rutina. Hoy queda siempre a criterio del médico. El médico es el que decide en el momento que va a atender el parto si realiza o no episiotomía. Se considera obviamente una operación ampliadora del canal del parto, reduce las laceraciones del canal del parto, es decir, los desgarros, acorta el expulsivo. Hay una episiotomía medio lateral derecha y la episiotomía media. Hay controversia también entre una y otra. Todo parece indicar que la mejor episiotomía es la media porque es la que tiene las mayores ventajas. Amplía más el canal del parto, sangra menos, es más fácil de reparar. Tiene el inconveniente que se puede prolongar al ano, pero también el médico que atiende partos debe saber reparar el ano. Pero si no sabe reparar el ano, en definitiva debe optar por una episiotomía medio lateral. Es lo que dice la guía de práctica clínica, porque si no sabe reparar el ano, definitivamente nunca debe hacer media y debe hacer medio lateral, derecha o izquierda. ¿Y cuándo realizar la episiotomía? Que es una pregunta muy importante. Cuando el dedo ya no entre adecuadamente entre el periné y la horquilla posterior de la vulva y la vagina y la cabeza fetal. Es decir, que la cabeza fetal ya está poniendo en compresión intensa, compactando bastante los músculos del piso pélvico. Ahí debe uno realizar la episiotomía. Debe privilegiar la vaginotomía sobre la perineotomía, es decir, un buen corte en la vagina, precisamente para reducir la probabilidad de desgarros y laceraciones. Y un dato que nosotros utilizamos para saber qué tan en momento oportuno se realizó la episiotomía es que, como lo dice la diapositiva, nosotros debemos hacer la episiotomía y el bebé debe nacer aproximadamente entre 3 y 5 contracciones después. Si yo hago la episiotomía y en esa o la siguiente contracción nace el bebé, ya la hice muy tarde, la debía haber hecho antes. Pero si yo hago la episiotomía y pasan 9 contracciones y entonces nace el bebé, quiere decir que me adelanté mucho. ¿Y qué problemas hay? Pues cuando me tardé en hacerla, pudo haber habido desgarro. Entonces, ¿ya para qué la hice? Y en la segunda condición, si yo la adelanto mucho, si hago el epicio y el bebé nace 8 o 9 contracciones después, pues obviamente ahí el problema es que va a haber sangrado durante todo ese tiempo, va a estar sangrando el epicio. Y obviamente eso implica anemia en el puerperio. Bueno, finalmente vamos a considerar que para la atención del parto no debemos realizar la dilatación digital del cérvix. Muchos le llaman en el argot de las áreas de labor darle cuerda, dicen le dan cuerda. Eso es pésimo porque edematiza el cuello y lo vuelve frágil, puede sangrar. No debemos distender la vulva y la vagina en cada contracción. En el trabajo de parto dijimos que distendemos un poco la vagina. En el video, en la parte 4, en la atención del parto, lo digo, pero no debe ser en cada contracción. Si yo en cada contracción estoy distendiendo, a la larga voy a provocar un edema de la vulva que también puede acarrear complicaciones. Y lo que ya sabemos, la maniobra de Christeller está proscrita, no se debe realizar. Aumenta la posibilidad de riesgos de laceraciones del canal del parto, incluida la ruptura uterina, y también puede provocar lesiones fetales. Entonces no debemos realizar nunca la maniobra de Christeller. Y bueno, es todo lo que tendríamos que comentar acerca de la atención del parto. Quedan, vuelvo a repetir, a disposición de todos ustedes para dudas, comentarios o sugerencias respecto a nuevos videos, mis vías de contacto, que son las 3 redes sociales con el mismo nombre: Ginecología Mijangos, YouTube, Facebook e Instagram.